Bueno, vamos a sumarlo a Sergio Supo, colega. Así es, para tratar de seguir el pulso político a esta discusión que recién está comenzando, ¿no? Falta un largo trámite legislativo todavía, incluyendo las dos cámaras en el Congreso. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gerardo La Cruz, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, un escenario distinto de lo que fue el primer intento, ¿no?, de tratar ese megaproyecto que había mandado Milei, que ha tenido que, digamos, avenirse a discutir y a negociar y a ceder con tal de tener su ley, ¿no? Sí, recordemos que entre enero y febrero, cuando fracasaba la primera versión de la ley bases, la ley fue votada en diputados por mayoría y en general tenía un contenido que debe ser por lo menos el doble de la actual claro, ley, que es el proyecto que está votando, que ya en ese momento había sufrido una serie de recortes en función de las negociaciones con los bloques opositores amigables al gobierno de Javier Milei. Y esto de alguna manera retrata la circunstancia del gobierno, que necesita en el Congreso hacer concesiones, acuerdos, consensos, algo a lo que naturalmente el discurso del presidente es absolutamente contrario, pero la necesidad, la realidad, le ha impuesto que para poder sacar una ley en el Congreso tiene que negociar y llegar a algún acuerdo posible. No lo logró en enero y febrero por impericia, por mala voluntad de algunos gobernadores, también hay que decirlo. Esto es porque el sistema político todavía no se había terminado de reacomodar en relación al nuevo presidente, una figura nueva de la política que había irrumpido al extremo de que no tiene Congreso prácticamente, solo 36, 37 diputados de 252 y solo 7 senadores de 72. De manera que aquella oportunidad se perdió, esta nueva oportunidad parece, al menos en diputados, Gerardo, va a prosperar. Es una ley que no refleja todas las intenciones reformadoras o transformadoras que tiene el gobierno de Javier Milei, pero es lo posible. Lo que logró acordar con el PRO, que es el bloque más amigable que tiene dentro de la oposición el oficialismo, una parte del radicalismo, una parte importante del radicalismo, quedarían afuera, en el mejor de los casos, 5 o 6 diputados, una parte de Hacemos Coalición Federal, que dirige Miguel Ángel Pichetto, y alguna parte del peronismo de algunas provincias que han decidido colaborar. Esa es la mayoría que va a finalmente, al parecer, a votar, yo diría, mañana en horas de la tarde, porque se estima que la sesión en forma ininterrumpida va a durar unas 30 horas. Esa es otra diferencia, Gerardo, respecto de la anterior sesión. Así es. Se interrumpió, pasó un cuarto intermedio y cuando volvieron a votar la ley en artículo por artículo en particular, bueno, ahí se cayó el proyecto. En este caso no van a votar artículo por artículo, cuando haya que votar en particular, van a votar capítulo por capítulo. Esto va a ahorrar tiempo y va a evitar mayores disensos, que los hay. Por ejemplo, el radicalismo seguiría insistiendo con una reforma laboral mucho más amplia de la que finalmente se consensuó para obtener el acuerdo que finalmente se logró. Sergio, en el Senado pareciera que la tiene un poco más difícil Milei y ya ha deslizado que gobernador que no colabore, gobernador que no va a ser invitado al Pacto de Mayo. ¿Te imaginás un Pacto de Mayo acá en Córdoba con faltantes de gobernadores, por falta de invitación incluso? Yo diría que a esta altura, Cruz, el Pacto de Mayo es casi una formalidad, ojalá nos equivoquemos. Está claro que el kirchnerismo difícilmente venga a firmar el Pacto de Mayo. Volviendo al Senado, porque es muy importante lo que planteas, ahí las diferencias son mucho más estrechas y la dificultad para reunir una mayoría es todavía más compleja. Tengamos en cuenta que el Senado tiene 72 bancas, 33 le pertenecen al peronismo que maneja el kirchnerismo, de manera que tiene que reunir más de ese número para obtener una mayoría y ganar la votación. De todo el resto de los bloques tiene que ir reuniendo senador por senador para lograr esa mayoría. Se supone que si pasa por el Senado va a ser sin ninguna modificación, entonces van a tratar de hacer votar lo mismo que se está votando hoy en diputados. No es imposible, pero requerirá también de una ingeniería política y de una acción política del gobierno
en el Congreso, de la que todavía no ha mostrado una gran habilidad. Esta ley le ha costado mucho y es apenas la primera ley que logra votar en casi 5 meses de gestión del presidente Milei en el Congreso. Es tal cual así. Sergio, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande a los dos. Buenas noches.